Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Luces Navideñas versus Luz de Dios, tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, la Virgen María nunca se puede igualar a Dios. Nunca se oye entre los creyentes reprender a Satanás y a los demonios en el nombre de la Virgen María. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 9 al 13. Había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mira lo que nos habla Dios aquí a través de los apóstoles en el libro de los Hechos, referente al engaño y a la hechicería, que es la que predomina en el tiempo de Navidad. Dice aquí la palabra que había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en Samaria. Y para ejercer la magia, pues lógicamente eso es obra de ocultismo y hay que hacer pacto con los demonios. Y sigue diciendo la palabra que había engañado, escúchalo bien, porque detrás de la hechicería y las ramas que hay en ella solamente hay engaño, hay milagros aparentes, pero que al final de cuentas no logran ningún bienestar sobre las personas. Y dice que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguna persona importante. A este oían, dice la palabra, atentamente todas, la gente de Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande. Y decían: este es el gran poder de Dios. Nunca te olvides que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y habíamos escuchado en enseñanzas anteriores que Satanás tiene sus ministros. En este momento está hablando de hechiceros, de personas que practican la magia, la adivinación. Y sigue diciendo la palabra que le estaban atentos porque con sus artes mágicas, mira, con destreza y habilidad, les había engañado. Mira, detrás de la hechicería, detrás de la magia, detrás de la adivinación, solamente hay engaño. Los había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, escucha bien, un evangelista que anunciaba el evangelio del reino de Dios y anunciaba también el nombre de Jesucristo como Salvador. Mira, el nombre principal del evangelio es nuestro Señor Jesucristo, no
no el nombre de la Virgen María. Mira, entonces se bautizaban hombres y mujeres, dice la palabra. Y cuando habla de bautismo, pues nosotros sabemos que en la religión católica nos bautizaron de niños, estando de meses. Pero Dios quiere que las personas se bauticen en una edad adulta. Mira, nuestro Señor Jesucristo da ejemplo con él. Él se bautizó a los 30 años, ya cuando somos conscientes de que tenemos pecado y tenemos muchas maneras de cometer errores, equivocaciones, faltas que nos hacen culpables ante los demás. El bautismo es como hacernos el propósito de tener una conciencia limpia delante de Dios, una conciencia que no nos acuse de malas obras. Y dice la palabra que también creyó Simón mismo, el mago, y habiéndose bautizado, mira que él también se bautizó, o sea, hizo compromiso con Dios a través de la conciencia, una conciencia limpia. Estaba siempre con Felipe, se hizo discípulo de Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, porque los milagros y las señales de Dios sí son verdaderas, no son engaño, entonces dice que estaba Simón atónito, o sea, estaba asombrado. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 6 al 10. Los apóstoles hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mira, tremendo. Vuelve y dice aquí la palabra en boca de los apóstoles, en honra a Dios. Dice en el libro de los Hechos que los apóstoles hallaron a cierto mago. Mira, y también debes de tener presente que precisamente los magos son los que leen el futuro de las personas. Ellos dicen saber la vida futura de la gente, de allí que predicen a través del zodiacal. Entonces, pero mira que enseguida dice la palabra falso profeta. Mira, los hechiceros, los magos, los adivinos, todos los que practican las ramas de la hechicería, dice Dios, son falsos profetas, y desgraciadamente es lo que más busca la gente. Dice la palabra que este mago era judío, llamado Jesús, y que estaba con el procónsul, un gobernador romano de la provincia, allí donde estaban los apóstoles. Y ese procónsul se llamaba Sergio Paulo, varón prudente, dice la palabra, o sea, era una persona de autoridad, de respeto, de buen juicio. Mira, o sea, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mira que las personas, una de las características de las personas que buscan a Dios por su palabra es precisamente las personas de buen juicio, los que tienen buen discernimiento y que saben que pues de alguna manera tienen errores, equivocaciones, y que procuran buscar a Dios precisamente para solucionar esos errores y esas equivocaciones. Y sigue diciendo la palabra, pero les resistía el mago. O sea, el mago delante del procónsul contrariaba a Bernabé y a Saulo, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira. Y así como este mago procuraba apartar al procónsul de la fe, así es la Navidad. La Navidad procura apartar de la fe a la gente que practica la Navidad. Ellos están
en su feria, ellos están en su alegría, en sus fiestas, en sus licores, y en ese momento no hay Dios en ellos. Si mencionan a Dios en algún momento, pues hipócritamente lo mencionarán, pero realmente no estiman a Dios para nada. Sigue diciendo la palabra que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en el mago los ojos, en Bar Jesús, dijo: oh, lleno de todo engaño. Mira, vuelve y dice la palabra que los magos practican engaño y de toda maldad, hijo del diablo, porque ellos hacen pacto con el diablo y con los demonios, enemigo de toda justicia. Mira, si la gente supiera lo que Dios habla en las Sagradas Escrituras, quizás se abstendrían de ir a buscar a esa gente. Y le sigue diciendo, cuestionando el apóstol Pablo: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? De alterar perjudicialmente los caminos rectos del Señor. Mira, porque contrario a la injusticia de esta gente, Dios es justicia. Y es precisamente Dios el que por gracia nos enseña a orar en rectitud. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonio y a espíritus engañadores. Mira, dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo. Dice, el Espíritu dice claramente, acuérdate que Dios es luz, nuestro Señor Jesucristo es luz, el Espíritu Santo es luz. Y el Espíritu le decía a los apóstoles a través de la palabra claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe, incluyendo a cristianos que en estos tiempos de luces, de pesebres, de árboles de Navidad, complacen el capricho de sus hijos y se olvidan de lo que Dios les ha hablado durante años a través de la palabra. Entonces dice que estas gentes van a escuchar a doctrinas de demonio, a la hechicería, a la magia, a la adivinación, a los que les gustan que les lean las cartas, que les digan el futuro de acuerdo al signo zodiacal. Mira, de todas maneras la gente busca a los hechiceros, que son demonios, porque tienen tratos con Satanás. Y dice a espíritus engañadores, vuelve y dice la palabra. ¿Por qué dice que engañadores? Porque a pesar de que la gente va y les leen la suerte y les hacen baños de suerte y les ponen amuletos para la suerte, siempre de allí en adelante han de sufrir calamidades, enfermedades, desgracias, adversidades. No es una solución de todo tiempo. Mientras que Dios, sí, la profecía, que es la palabra de Dios, es segura y es el bien de nosotros, y procurando hacer el bien es la bendición de Dios para toda la vida. Que el Señor te siga llenando de gracia y de muchas bendiciones en este tiempo. Amén, amén y amén.